¿Cuál es la diferencia entre una obra de arte y un adorno? Yo soy Cami, soy profe de filosofía y modero talleres en los cuales nos juntamos a debatir justamente sobre estos temas. Los últimos los hicimos alrededor del arte y la verdad es que salieron muchas nociones muy valiosas que tenía ganas de compartir en un video acá. La primera historia se llama El exorcismo. Supongamos que yo le fui infiel a mi pareja. Y entonces la empiezo a pasar muy mal. Empiezo a no poder dormir, a no poder comer, se me empieza a caer el pelo. Considero que perdí a la persona de mi vida. Entonces decido, o más bien me veo empujada a hacer arte, a transformar todo mi dolor en algo, a sacarlo para afuera, porque no lo soporto adentro mío. Y entonces creo una obra en la cual cuento de alguna manera, ficcionada tal vez, todo lo que me pasó. Y dejo también una moraleja, que es, bueno, hacer esto hace mal. No engañen a sus parejas o cuiden a las personas que aman. Podríamos pensar que este es el arte como catarsis. La catarsis es la purificación, la liberación a partir de un acto de emociones y sentimientos negativos. Ponemos ahí afuera esas emociones y de alguna manera las sacamos de nosotros mismos y las podemos observar, y otros también las pueden observar y aprender de ellas, sin necesidad de cometer nuestros mismos errores. Aristóteles en la Poética dice que la tragedia mediante la compasión y el temor nos libera de las emociones negativas. Es decir, que el arte no solo entretiene, sino que nos purifica. La segunda historia se llama Una copia de una copia. Supongamos que a mí me gusta mucho un cuadro, digamos la Mona Lisa. Y entonces le saco una foto a este cuadro y la tengo conmigo encima siempre. Se la muestro a un amigo, le digo, mirá qué hermoso que era el cuadro que yo vi. Esto es una foto del cuadro, ¿no? No es el cuadro. Y por lo tanto es menos verdadero que el cuadro, diría. Y mi amigo me dice, voy a imprimir esa foto porque me encanta, la voy a pegar en mi pared, ese cuadro es una maravilla. Y cuando lo imprime, ya esta impresión de la foto del cuadro es una porquería, se ve todo borroso, no representa para nada lo que yo vi en el museo. Esto es el arte como mímesis para Platón, ¿no? Para Platón, lo más real es el mundo de las ideas, este mundo abstracto al que no podemos acceder mediante los sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el tacto, sino que accedemos mediante el intelecto. El mundo de los sentidos, que es este que habitamos, es el mundo de lo material y es una copia de estas ideas. Y por lo tanto es menos verdadero, es un poco más falso, está degradado, contaminado, sucio. Imagínate, si la obra de arte para Platón es una imitación de la realidad sensible, lo falso que le puede parecer este tercer estadio, es como una falsedad al cuadrado. Cabe preguntarnos, ¿no? Si el arte lo único que busca hacer es imitar la realidad, porque si yo pinto buscando imitar la realidad, entonces, no sé, La noche estrellada sería un cuadro muy mal hecho, porque la verdad que no representa la realidad para nada. Pero Platón también nos advierte de un peligro, porque él dice que el arte alimenta las pasiones y que es por eso que un poeta puede implantar un mal gobierno en la mente de un ciudadano, porque estimulando las emociones y la parte más irracional de su alma puede persuadir a veces más que un filósofo que habla con verdades. La tercera historia se llama Un buen palo. Supongamos que yo tengo un accidente como el que tuvo Frida Kahlo y quedo inmovilizada por un tiempo, encorsetada, oprimida, la estoy pasando mal. Y entonces decido ponerme a pintar, no sé, tal vez para distraerme, para pasar el tiempo, y empiezo a descubrir en mis propios cuadros y en el proceso en el que estoy pintando todo un mundo que no es el que estoy viviendo, no es mi realidad, que se está volviendo un poco dolorosa e insoportable, sino que es un mundo mágico, lleno de colores, en los cuales me puedo pintar corriendo, dibujando, erguida, aunque apenas me pueda mover, o incluso representar mi dolor, pero de una manera distinta, transformándolo mediante símbolos. Esta es la supremacía del arte para Nietzsche, el primer Nietzsche, ¿no? Y es esta idea de que el arte nos ayuda a no perecer por causa de la verdad, porque la verdad para Nietzsche es dolorosa, el aprendizaje requiere memoria y la memoria requiere dolor. Y entonces el arte viene como a salvarnos, a ayudarnos a tener ganas de seguir viviendo, porque hace que este mundo parezca más bello de lo que tal vez es. Se me viene a la mente la frase de Cerati que dice, hallar belleza en este caos es virtud. Bueno, más o menos por ahí. No sé cuál de estas tres historias te habrá convencido más. Debo decir que después de pensarlas y contarlas demasiado,
empiezo a creer que todas responden a una parte del proceso creativo distinto. Yo creo que la obra de arte se puede dividir en 3 periodos. La primera parte es el proceso de creación. Acá encontramos al artista que puede estar solo o acompañado, porque el arte no siempre se hace en soledad, mirando hacia adentro, tomando los estímulos externos y mirando hacia adentro para transformarlos a partir de símbolos. Se me viene a la mente una frase de Haroldo Conti, un escritor platense desaparecido durante la dictadura, que decía: soy solo escritor cuando escribo. Me parece que era así. Y si bien esta frase me gusta mucho porque es como una chicana de alguna manera, debo decir que no estoy de acuerdo. Que uno es escritor siempre, incluso cuando no está escribiendo literalmente, porque estamos todo el tiempo recibiendo estímulos externos que de alguna manera nos inspiran y nos llevan a mirar hacia adentro y a sentir ese deseo de traducir todo lo que estos estímulos nos generan en algo más, a transformarlo en arte. Y de esto habla Borges, ¿no? Él dice que el arte tiene el deber de traducir lo que nos sucede en símbolos. Estos símbolos pueden ser sonidos, colores, palabras, pero sean lo que sean, no van a ser una representación directa de lo que nos está pasando, sino algo digerido por nuestras propias vivencias, experiencias y emociones que va a dar a luz a algo único. Y esa es la obra de arte. Lo cual me lleva al segundo momento de la obra de arte, que es la obra en sí misma, ¿no? El resultado material, el cuadro, el libro, la canción, esa que podemos percibir mediante los sentidos y que creemos que todos vemos de la misma manera. Este periodo, esta instancia de la obra de arte me parece la menos relevante, la menos importante. ¿Por qué? Porque es como esta pregunta de si un árbol cae en el medio de la nada hace ruido. Bueno, sí, podemos tener un libro, podemos tener un cuadro, podemos tener una canción, pero si nadie se vio transformado creándolo y nadie se ve transformado consumiéndolo, por usar una palabra horrenda para el arte, ¿realmente es arte? Porque en ese sentido, algo que hizo una inteligencia artificial podría ser arte. O algo que nunca nadie jamás vio también. Y algo de eso a mí no me cierra, no sé a vos, contame ahí en los comentarios. De paso podés seguir, suscribirte, likear y toda la cosa. El tercer periodo que yo reconozco de la obra de arte es ese momento en el cual llega a un otro. Y en ese momento, según Barthes, el autor muere. Porque para que nazca un lector, porque él habla de la escritura, debe morir el autor. ¿Por qué es esto? Porque el sentido original de la obra se pierde, deja de ser importante una vez que hay un otro que lo mira a partir de sus emociones, de sus vivencias, de sus experiencias. Y esto me parece fascinante porque entonces hay tantas interpretaciones como lectores en este mundo o como consumidores de arte. Lo que pasa es que consumir es una palabra tan horrenda, ya nos peleamos respecto a esto en una birrita filosófica. Me gustaría volver ahora entonces a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que distingue una obra de arte de un adorno? Hay algo, creo yo, que se repite en todas las historias y en todas las partes del proceso de una obra de arte, que es la transformación. La transformación del artista mientras crea o la transformación de un otro mientras observa una obra de arte, mientras se enfrenta a una obra de arte y se ve atravesado de alguna manera por ella. Y en ese sentido, quiero traer a colación una entrevista que vi hace poco que le hacían a alguien llamado Sebastián Porrini, que sinceramente no sé quién es. Me lo mandó una persona al Instagram de la Birrita Filosófica y eso me encanta, que me manden podcasts, cosas filosóficas, me fascina, así que háganlo por favor, si ven algo que creen que me puede gustar o interesar. Él habla en un momento de este podcast del arte como el heredero del mito. ¿Por qué? Porque el mito busca explicar lo inexplicable, busca conectarnos con lo sagrado, con lo trascendente, busca mover estructuras internas nuestras, de quien crea y de quien recibe de alguna manera la obra de arte. Y de hecho, tanto el arte como el mito nos conectan con un conocimiento intuitivo, con algo que no tiene tanto que ver con la parte racional de nuestro cerebro, sino más con la intuición. Y por eso yo considero que el arte es tan importante, porque nos permite ponernos en el lugar de un otro que tal vez no nos pondríamos racionalmente, porque conmoviéndonos, como decía Platón, logra cosas que a veces la razón no puede lograr. En este podcast también se habla mucho de la figura del héroe y de esta persona que la verdad es que sufre mucho. El héroe se enfrenta a muchísimos obstáculos, muy pocas veces es reconocido en vida, más bien su reconocimiento suele venir después de muerto.
Y siempre el héroe se encuentra ante una elección, ante una dicotomía. Y ahí Sebastián nombra al caso de Aquiles. Aquiles tenía dudas respecto a si debía ir a la guerra. Entonces su madre le dice, Aquiles, tenés dos opciones. O vas a la guerra, morís, pero sos recordado por siempre y por lo tanto inmortal, o te quedás, conoces a tus hijos, a tus nietos, pero sos olvidado. Aquiles elige la inmortalidad, elige seguir su destino. Y me pregunto cuántas veces como artistas podemos vernos enfrentados a esta dicotomía. ¿Busco trascender la inmortalidad, dejar algo, transformar el mundo o al menos a un otro? ¿O busco lucrar y mi beneficio personal e individual y simplemente vender? Sin demonizar ninguna postura, simplemente pensando que muchas veces nos vemos enfrentados como artistas a la misma dicotomía del héroe. Y el problema del héroe es que siempre se termina sacrificando. Un mito que cuento siempre en las birritas filosóficas sobre el arte es el mito de Orfeo. Orfeo era el músico más virtuoso de la antigua Grecia. Él tocaba su instrumento, que era la lira, y dicen que cuando él hacía música, los ríos detenían su cauce para escucharlo, las piedras lloraban, los animales se conmovían. Y acá hago un paréntesis para decir algo que aparece también mucho en la figura del narrador de Walter Benjamin, que es esta armonía entre el artista y la naturaleza. Como que el artista no hace arte solo para los otros hombres, para sus congéneres, sino también para el mundo. Porque el artista hace el bien. Quisiera saber si ustedes también opinan esto, porque esta posición es polémica. ¿El arte tiene que ser siempre moral? En fin, Orfeo andaba ahí tocando la lira, haciendo feliz a todo el mundo, hasta que conoce a Eurídice y se enamora perdidamente. Entonces ellos se casan y viven muy felices, pero por muy poco tiempo, porque ella es mordida por una serpiente y muere. Él entra en una depresión terrible y como en la primera historia, no puede comer, no puede dormir, se le empieza a caer el pelo, lo único que puede hacer es música. Lo único en lo que quiere concentrarse es en su instrumento. Y ahí compone sus más virtuosas obras, ¿no? Están todos conmovidos intentando acercarse a él y nadie puede. Entonces decide hacer lo imposible. Descender al inframundo e ir a buscarla. Cuando lo hace, como todo héroe, se enfrenta a muchísimos obstáculos hasta que llega a Hades. Logra convencerlo de que lo deje volver con ella. ¿Cómo? Tocando su instrumento virtuosamente. Ahí vemos de nuevo el poder del arte para persuadir, ¿no? La única condición que le pone a Hades es que él tiene que ir caminando al frente y ella detrás hacia el mundo de los vivos. Que él nunca debe mirar hacia atrás. Cuando lleguen van a estar juntos, pero mientras tanto él tiene que ir delante y ella detrás. Y Orfeo va caminando y yo no conozco el camino del inframundo hasta el mundo de los vivos, pero me suena que es medio largo. Y van y hay ruidos y hay movimientos y él dice, ¿serán esos sus pasos? ¿Será que ella realmente está ahí? ¿Hades me habrá engañado? ¿Qué onda? Y camina y camina y camina y empiezan a subir entre las raíces de los árboles y empieza a visualizar allá lejos arriba los troncos, las copas, los pájaros, el sol. Y cuando está por cruzar, no se resiste y mira hacia atrás. Ahí él la pierde porque ella se desvanece en los aires y bueno, vuelve al estado depresivo en el que estaba. Hay quienes dicen que esto, bueno, fue un producto de la desesperación, de la desconfianza. Él quería saber si ella estaba ahí, si no estaba volviendo solo. Pero hay otra interpretación que podríamos hacer, que es que él elige el sufrimiento de no tenerla para seguir haciendo arte. Cuando ella no estaba, él compuso sus mejores obras. Y tal vez una parte suya sabía que si tenía a el ser que más felicidad le daba en esta tierra a su lado, no iba a poder ser el artista que debía ser. Y entonces Orfeo elige su destino. No sé qué opinan sobre esto, también me gustaría leerlos en comentarios al respecto. Mucho tiempo yo pensé que el dolor era lo necesario para crear buen arte, que las mejores obras, las que más nos conmueven, son las que vienen desde lugares muy oscuros. Porque digamos todo, las obras felices, llenas de paz, no mueven multitudes. No sé por qué, pero no sucede. Pero cada vez estoy más en contra de esta idea. Ahora que los estoicos están tan de moda, vi el otro día el significado de la palabra prosoye. La voy a poner acá porque no sé si la estoy pronunciando bien. Que es esta idea de la atención activa.
Nosotros nos convertimos en aquello a lo que le damos atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dolor y el sufrimiento? Que nos obligan, mediante las circunstancias y mediante la desesperación, a poner atención en lo que nos está pasando. Digo, si se me está prendiendo fuego una mano, yo sí o sí voy a tener que mirar a ver qué pasa. No puedo seguir pelotudeando haciendo otra cosa mientras se me prende fuego una mano. Tengo que mirar ahí, está pasando esto, che, alguien haga algo. En cosas un poquito menos extremas, tal vez ese hacer algo, en vez de tirarle un vaso de agua a la mano, sea escribir, transformar, tratar de exorcizar este dolor, como decía antes. Pero hay otras formas de llegar ahí. Otras son peores que el dolor, porque tienen que ver con las drogas, con los estímulos, con perturbar las conexiones neuronales para estar en el aquí y el ahora. Pero también hay otras, ¿no? Pensemos en los monjes que ayunan, que meditan, que hacen votos de silencio. Ellos también se enfocan y ponen la atención en el presente y tal vez son capaces también de esta manera de crear increíbles obras. Yo todavía no lo sé, pero sí me parece que no puede ser que la cosa más maravillosa de este mundo, que es el arte, pueda venir solo de lugares oscuros y de sufrimiento. Como dicen que dijo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y por eso la próxima vez que te veas atravesado por una obra de arte, que sientas que te conmueve, te preguntes de dónde está viniendo esa obra de arte. ¿Viene de una catarsis, de un exorcismo del dolor? ¿Viene de una transformación hacia algo hermoso? ¿Viene de la contemplación? ¿Viene de la meditación? ¿Qué es lo que te conmueve a vos? Y como artista, si es que te consideras artista, y yo creo que todos en potencia lo somos, ¿qué es lo que te empuja a crear? ¿El dolor? ¿El hartazgo? ¿La bronca? ¿La indignación? ¿La pasión? ¿El amor? Me gustaría que me lo cuentes también y ojalá que nos veamos en el próximo video. Muchas gracias por escucharme hasta el final.